Hola, en un video previo ya estuvimos hablando de lo que se denomina transformaciones canónicas. Hoy quiero comentar sobre una serie de transformaciones que son muy importantes en la teoría de las ecuaciones diferenciales y que se denominan transformaciones de Pfaff. Recordemos que la idea fundamental de la transformación canónica, vamos a ponerla aquí, es, y lo voy a poner en la manera más simplificada y con la notación típica. En el caso de y aquí voy a poner explícitamente los límites. En el caso de una transformación canónica, aquí puse un ejemplo de transformación canónica, buscamos una transformación que nos transforme esta forma diferencial en esta forma diferencial de acá. Se va a preservar la forma de la forma diferencial para que se preserve la forma de las ecuaciones canónicas del movimiento. Y por eso estas se llaman transformaciones canónicas. Quiero que noten que el mismo número de variables aparece en ambas formas diferenciales. En general, las transformaciones canónicas, vamos a ponerlas aquí, son transformaciones que nos llevan de lo que se llama el fibrado tangente sobre el fibrado tangente. Nos gustaría que fueran transformaciones, generalmente se pide que sean inyectivas y por supuesto sobreyectivas. Eso es lo que se pediría, pero a priori no sabemos lo que vamos a obtener cuando postulamos una transformación canónica. Generalmente lo van a hacer en una región limitada de los espacios fase o espacios cotangentes. Vamos ahora a las transformaciones de Pfaff. Vamos a suponer una variedad suave que va a estar en las siguientes variables. Esta va a ser nuestra variedad suave M. Y va a estar dada por estas variables de aquí. Puede uno imaginar que es Rn. Pero en general no es Rn porque nosotros podemos suponer que nuestras variables dependen a su vez de otras variables. Y por lo tanto, pues en realidad lo que tenemos aquí, pues podría ser una variedad diferenciable en general. En general puede ser una variedad diferenciable, pero para abreviar vamos a suponer que están dadas esas variables, esas coordenadas. Vamos a suponer que nos hemos adaptado a la variedad y por lo tanto las variables están sobre la variedad, como es típico en la geometría diferencial. ¿En qué consiste el famoso problema de Pfaff? Vamos a ponerlo aquí, problema de Pfaff. ¿En qué consiste el problema de Pfaff? Johannes Pfaff, creo que se llamaba el inventor de este asunto y de la primera solución al problema. El problema de Pfaff consiste en que vamos a tener una ecuación diferencial, la voy a poner explícitamente, dada de esta manera, así, y le vamos a llamar omega. Esa es una forma diferencial. Bueno, en el lenguaje de Cartan sería una forma diferencial, una 1 forma diferencial, pero aquí no nos va a interesar tanto el lenguaje de Cartan. Simplemente lo vamos a concebir como una forma diferencial, una 1 forma diferencial, que como todos saben es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que puede tener muchas interpretaciones. Entonces vamos a empezar, antes de plantear el problema de Pfaff, con algunas interpretaciones de nuestra forma diferencial. Si nosotros escribimos nuestra forma diferencial de forma abreviada así, nosotros también podemos introducir un parámetro t y nos queda de esta manera, y esta es la velocidad. Entonces nosotros tenemos una expresión, generalmente esto aparece en la física, esta es la expresión diferencial del trabajo, por decir algo. Las 1 forma diferenciales son expresiones en general de lo que podemos denominar el trabajo. También son expresiones de las integrales de línea. Por lo tanto, nosotros podemos ver que en general esto que tenemos aquí no es otra cosa, y lo voy a escribir de una manera un tanto abusiva, pero bueno, no es otra cosa la 1 forma diferencial que, miren, esta es en general la integral de la 1 forma diferencial. Integral de la 1 forma diferencial. Y las trayectorias que vimos dadas por
por los diferenciales del tiempo de las coordenadas, pues no son otra cosa que movimientos sobre la superficie, sobre la integral. Los sistemas hamiltonianos tienen esta situación y generalmente las transformaciones canónicas van a deformar la integral, pero van a preservar el movimiento, las trayectorias, y esa es una característica muy interesante. Pero bueno, estamos en el problema de Pfaff y esto es solamente la interpretación geométrica. ¿En qué va a consistir en general el problema de Pfaff? En encontrar un mapeo, el mapeo de Pfaff, la transformación de Pfaff, que nos va a llevar, y aquí voy a poner la dimensión, de una variedad de dimensión n a una subvariedad de dimensión n-1. Queremos ir entonces de la variedad a sus subvariedades. Queremos encontrar un mapeo de este estilo y ese va a ser denominado mapeo de Pfaff. Ese es el problema de Pfaff. Encontrar una transformación que nos lleve de esta variedad a la subvariedad dada la forma diferencial. En otras palabras, ahora ya para no escribirlo simbólicamente, vamos a escribir nuevamente nuestra 1 forma diferencial de su forma abreviada, FI de XY. Quiero encontrar una transformación que esto de aquí, cuando lo transforme, sea algo por este estilo, n-1 con otras funciones y obviamente pues otras variables. Esta es función de esto, pero vean, n-1, n, tiene una coordenada menos. Y ese es el problema de Pfaff, encontrar una transformación que reduzca el número de variables que geométricamente se interpreta como ir a una de sus subvariedades. Hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a exponer la que nos dijo Pfaff. Pfaff va a plantear el siguiente mapeo y esta es la transformación de Pfaff. Bueno, todavía no va a estar definida, es una posible transformación. Vamos a colocarlo así, 1 hasta n-1, porque en el otro nada más hay n-1, esta va a ser xn. Y por supuesto entonces xn pues va a ser a xn barra. Así nos va a quedar. Y por lo tanto y pues va a ir nada más desde 1 hasta n-1. La transformación idéntica está en la coordenada n. En todas las otras coordenadas hay esta transformación que va a depender de esta variable. Quiero que quede más o menos claro que aquí está la dependencia de estas variables a través de esta ecuación. Este es el mapeo postulado, vamos a llamarlo así, mapeo de Pfaff. Mapeo de Pfaff. Generalmente en los cursos de física nos enseña, no sé por qué, es una manera de resolver ecuaciones diferenciales, pero por lo pronto no vamos a más que plantear en qué consiste la solución del problema de Pfaff. Bien, ya tenemos el mapeo. Este mapeo lo vamos a sustituir en la ecuación y vamos a tratar de reducirla a lo que queremos y vamos a ver si funciona. ¿Qué condiciones hay que imponer para que realmente se reduzca el número de variables? Entonces ya tenemos más o menos clara la idea del mapeo que vamos a utilizar. Vamos pues a hacerlo en general. Tenemos nuestra forma diferencial FI de XY. Vamos a operar con el mapeo. Generalmente en la notación de Cartan se puede simbolizar la acción del mapeo, pero aquí no la voy a poner. No, espero que no cree confusiones. Simplemente pues voy a sustituir aquí y voy a aplicar la diferencial. Va a quedarnos más o menos de la siguiente manera. No más o menos, nos va a quedar de la siguiente manera. FI aquí se abre esto porque va a haber otra suma. La suma también desde que vamos a ponerle otro índice, desde que k es igual a 1 hasta n. Vamos a diferenciar, nos va a quedar de xk de xy con respecto de xk barra y aquí de xk barra. Ya sería prácticamente todo, parece muy fácil. Bueno, vamos a reacomodarlo. Vamos a colocar acá afuera el k igual a 1 hasta n. Vamos a colocar aquí las siguientes funciones, f de i, le voy a poner la sumatoria, desde que i es igual a 1 hasta n de f de i. Le pongo la sumatoria para
no utilizar las notaciones abreviadas que después generan tanta dificultad. Entonces vemos que esto nos permite definir otra función. Vamos a definirla. Vamos a colocar esto de la siguiente manera. Desde que k es igual a 1 hasta n, le voy a poner g, k de xk. Bueno, hasta aquí parece que no hay absolutamente nada nuevo, ¿verdad? Nada nuevo, nada más nuestra definición. Esta gk queda definida por esa suma. Inmediatamente nosotros nos damos cuenta que esto tiene algunas propiedades. Voy a desaparecer por lo pronto esto de aquí. Ya sabemos cómo se escribe. Esta va a ser función de todas las x barra k. Hasta ahora eso es lo que tenemos, incluida una de las x, la xn última que no transformamos, que está afectada por la transformación identidad. Bien, una vez que hacemos eso nos damos cuenta que la g-enésima la podemos escribir así, miren. gk, desde que i es igual a 1 hasta n menos 1. Por eso hay que tener en cuenta aquí sí los límites. Aquí ponemos esto, x barra k, y pues hay que poner el último término fn. Aquí ya no voy a poner esto porque xn derivado con respecto de xn, pues es obviamente pues lo que es obviamente 1. La derivada cuando pongo aquí n, pues n se va a n, y esta es n aquí. Entonces esta de aquí le vamos a dar un valor, vamos a determinar el valor arbitrariamente, vamos a hacerla igual a 0. ¿Por qué la hacemos igual a 0? Porque de esa manera ya redujimos en 1 la forma diferencial. Entonces esta va a ser 0. Y esta es una ecuación diferencial para... Bueno, es una ecuación diferencial a la que todavía hay que añadirle algunas cositas más. Vamos a poner la otra condición para el mapeo de Pfaff. Son dos condiciones adicionales. La primera, vamos a poner que g de k es diferente de 0 cuando esta x barra es elemento de algún dominio de nuestra variedad n-1, va a ser diferente de 0. ¿Y por qué vamos a poner esa condición? Porque vamos a poner otra condición que va a ser gk dividido entre gi, o sea, entre cualquier división de 2, nos va a dar una única función que pues va a ser, le voy a poner ki, y ya esta nada más va a depender de n-1 variables. La división las hace depender de únicamente n-1 variables. Estas son las condiciones para el mapeo de Pfaff. De aquí se siguen algunas consecuencias de estas dos condiciones. Vamos a ponerlas. Las consecuencias que se siguen de esto es que gk se puede escribir como una función que nada más depende de la última variable y otra función u de k, pero voy a poner h porque ya usé u, h de k, pero esta sí ya nada más depende de las n-1 funciones. Esta es la forma que le colocamos a nuestra función. La podemos poner, podemos determinar de manera arbitraria, dada nuestra transformación lineal, porque en el espacio tangente las transformaciones con derivadas pues se vuelven lineales. Podemos establecer n condiciones. Aquí están esas n condiciones, porque esta es k, desde que es igual a 1 hasta n-1. Estas son las n condiciones que colocamos. Estas no deben de ser inconsistentes, deben de ser consistentes, y la búsqueda de la consistencia es lo que nos va a proporcionar la solución al problema. Dadas estas ecuaciones, ¿cómo podemos encontrar la manera de resolverlas? Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Ya tenemos esta condición de aquí. La voy a borrar. Voy a colocar la manera común en la que se escriben las condiciones de Pfaff. Podemos ver de inmediato que cuando derivamos con respecto de la última variable, pues esto nada más es así, porque no depende de
esta función de acá, HK, no depende de esta variable N. Entonces, pues ya borramos esto y nos damos cuenta que tenemos la siguiente ecuación para las GK. Podemos escribirlo así, GK con respecto de XN va a ser igual a 1 sobre M con respecto de XN. Se va a ir esta de aquí porque pues aquí aparece y aquí aparece. Aquí en la expresión para GK aparece HK y en la expresión para este también aparece como aquí se ve. Por lo tanto se va. Entonces esta es una función únicamente de XN. Y hemos obtenido pues la forma explícita de nuestras condiciones, que siempre nos interesa que sean condiciones diferenciales. Entonces nuestra condición diferencial es esta mu de XN que multiplica a GK. Bueno, esa es la condición. Con estas condiciones y a este le añadimos nuestra condición de que GN es igual a 0. Cuando establecemos estas condiciones, de verdad ya hemos reducido, recordemos estas condiciones. Cuando establecemos estas condiciones, vean lo que pasa si establecemos esas condiciones. En última instancia, esa es la justificación. Nos va a quedar escrito de esta manera. Aquí, desde que y es igual a 1 hasta n-1 de GK de XK. Bueno, puede ser I. Y esta ya tiene exactamente, aquí le ponemos las HK, las HI, y esta ya nada más depende de las variables x1 barra hasta xn-1 barra, ya que aquí quedó esta última función que se puede pasar para acá. Entonces ya tenemos pues la solución, o más bien las condiciones, para transformar una forma diferencial en n variables a una en n-1 variables. Este es un método muy interesante. La continuación del método pues es obviamente utilizando las condiciones de consistencia, encontrar un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias y con ese sistema ya encontrar el mapeo explícito de PAF que nos va a permitir pasar de una forma diferencial en n variables a una forma diferencial en n-1 variables. Entre los libros que uno puede encontrar legibles, porque miren, hay en algún lado, Mario Bunge se queja de un artículo que escribió McKinsey y Supps sobre la mecánica clásica y de manera despectiva les dice que ese artículo no es más que una nube de teoría de conjuntos. Ese artículo sobre la axiomática de la mecánica clásica también fue criticado por Clifford Truesdell. No nos interesa aquí esto, me interesa lo que dice Bunge, una nube de teoría de conjuntos. La matemática contemporánea, más que ninguna matemática, es no una nube, un día nublado de teoría de conjuntos, un cielo completamente lleno de teoría de conjuntos. Y si bien la teoría de conjuntos nos permite avanzar, en las primeras etapas necesitamos ver de manera explícita en qué consiste la construcción de los mapeos. Por eso he sido explícito en la manera en cómo se construye el mapeo de PAF. Y he puesto un poco de teoría de conjuntos y no es sobrecargado de notación de teoría de conjuntos. Entonces, entre los libros legibles, es decir, que no son una nube de teoría de conjuntos, que no empiezan con toda la axiomática de Zermelo Fraenkel y que después nos hablan de los fibrados, etcétera, etcétera, sino que se van directamente al cálculo, al cálculo explícito de los mapeos que queremos, porque todos los mapeos de los que hablan los matemáticos siempre son mapeos que se deben de poder construir. Los matemáticos ya tienen la maña de que busquen únicamente teoremas de existencia, son teoremas de existencia de ecuaciones diferenciales. Pero aquí, cuando somos prácticos, cuando queremos hacer las cosas explícitas, pues necesitamos los mapeos explícitos. Y esa es una de las grandes diferencias, creo yo, entre la física contemporánea y las matemáticas contemporáneas. La física contemporánea quiere los mapeos explícitos, las soluciones explícitas, no teoremas de existencia. Los teoremas de existencia son teoremas de consistencia. Eso le interesa a los matemáticos y apelan a ellos, aunque a veces ni los pueden calcular. Bien, entonces vuelvo a los libros legibles. Elegí 2, entre los muchos sobre el problema de PAF. El volumen 1
de la teoría de ecuaciones diferenciales de Andrew Russell Forsyth. El volumen 1 son 6, estos son, en la edición Dover pues son 2, esta es una edición Dover muy buena, porque está muy bonitamente empastada, no como otras que están muy feas. Entonces, aquí están los volúmenes 1 y 2 de la teoría de ecuaciones diferenciales. El volumen 1 trata sobre el problema de Pfaff extensamente y también discute las transformaciones de contacto tan importantes en mecánica y que son tan mal expuestas en los libros de mecánica. Otro libro posterior al de Russell Forsyth, porque este de Russell Forsyth fue publicado, de acuerdo a lo que dice aquí, fue publicado alrededor de 1897. O sea que es un libro ya muy viejo. Este del 22, el de Edmond Goursat, teoría o lecciones sobre el problema de Pfaff, parte de lo que nos enseña Forsyth y ya se avanza más hacia las matemáticas. Nos va a hablar de lo que es la clase de la forma de la forma diferencial, la clase. Hay varias clases que están definidas precisamente por el multiplicador que aparece al final. Ese es el que define la clase de la forma diferencial. Pero eso ya será cosa de otro video. Muchas gracias.